Una bendecida mañana para cada uno. Bienvenida Claudia, Brittany, Kevin, Ángel, Buen día, teacher. Julia. Buenos días, Ángel. Buenos días, Julia. Muy bien. Vamos a continuar en el desarrollo de nuestras actividades jóvenes. En la clase anterior, pues estuvimos trabajando algunos elementos ya. Teníamos lo que fue la historia del extremismo. Vimos cómo en un momento determinado, ¿verdad? Algunas personas desarrollan una especie de terrorismo dentro de lo que es la influencia, llamémoslo así, ¿verdad? Por su religión. También vimos cómo en algún momento, ¿verdad? Esto nos lleva a eventos, a sucesos de la historia, pues fatídicos. Tenemos acá entonces la asignación de actividades en las cuales dijimos que si no las finalizábamos ¿verdad? De la clase anterior, pues íbamos a dar todavía oportunidad, ¿verdad? Para poder continuar con la misma. Muy bien. Ahora nos compete trabajar lo que es la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Y sobre ello es que vamos a estar trabajando. Ya el espacio de plataforma está habilitado para que ustedes puedan observar, ¿verdad? La tarea asignada. Y ya saben que se habilita el día de hoy, ¿verdad? Y que prácticamente tenemos lunes, martes, jueves, viernes como fecha límite. Ahí está asignado que es para hoy, pero saben que tenemos para toda la semana. Bueno, dice la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Cuando nosotros hablamos de Grecia y Roma, vamos a hablar de dos civilizaciones, de dos culturas importantes y relevantes para la historia y para la humanidad. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el idioma español tenemos muchos términos griegos y en la actualidad nosotros todavía manifestamos dentro de lo que es el derecho, entre lo que son las leyes, algunas situaciones romanas, de las cuales, ¿verdad?, que fueron adoptando al día de hoy. Tenemos entonces acá la historia, es el estudio del pasado del ser humano. Los historiadores recopilan e interpretan información para explicarla y analizarla. Vuelvo a mencionar, en aquel entonces se utilizaba mucho, ¿verdad? Lo que eran el Congreso, los cónsules, los representantes, justamente, ¿verdad? De un grupo social. En la actualidad nosotros tenemos a estos representantes, de los cuales de la historia pasada en cuanto a Roma es implementada hacia nuestros días, llamémoslo. Continúo. En la antigüedad la historia resaltaba solo aspectos políticos y bélicos. Es decir, cuando hablamos de la parte política es la organización del Estado en un momento determinado. Y cuando hablamos de la forma bélica, es la represión que puede tener ¿verdad? Un Estado hacia la población si no cumple con su trabajo. Actualmente estudia todo el pasado del ser humano, el arte, filosofía, la vida cotidiana, la religión, el comercio, el gobierno, todo lo que el hombre en sí pues va a tener, ¿verdad? Inmerso, en donde él se pueda encontrar, ¿verdad? Diferentes fe. La historia comenzó, dice, con la escritura, incluidos los hechos documentados en piedra. Y nosotros también, ¿verdad? Por ejemplo, a través de los mayas hemos visto que ellos hacían este registro en telas, de piedras trabajo, con jeroglíficos, con cristos, con imágenes representadas, porque era la forma de cómo se establecía, ¿verdad? Un registro antes de la escritura en la prehistoria, cuyo estudio se apoya, por ejemplo, en los restos óseos en pinturas rupestres y en los vestidos de esa época. Pues como no había escritura, ¿verdad? El hombre no podía establecer estos elementos. Lo que hacía es en algún momento en cavernas o cuevas, ¿verdad? Se cavaba el registro de lo que él observaba. Entonces, con pinturas de animales, ¿verdad? Pintaban los animales, miren cómo ellos se reunían para cazarlos,
fueron los registros que se establecieron. La cultura de un pueblo, con sus tradiciones y costumbres, pueden manifestarse en un lugar determinado y pequeño. A las culturas superiores se les denomina civilizaciones. Una cultura se convierte en civilización cuando amplía el lenguaje escrito, el arte, la ciencia, las instituciones políticas, sociales, económicas. Y por ejemplo, acá nosotros podemos observar cuando existe un desarrollo, un avance, pues va tomando, ¿verdad?, otra posición el mismo ser humano. Las civilizaciones más antiguas se desarrollaron a las orillas de los ríos Nilo, en Egipto, el Tigris, el Éufrates, el Sumerio. Estas civilizaciones buscaban una tierra fértil alrededor de estos ríos, lo que hizo que estos pueblos dejaran de ser nómadas, ¿verdad? Es decir, que continuaran su camino, en su trayecto, ¿verdad? Iban de lugar en lugar y se desplazaban. Cuando encuentran estos asentamientos, entonces ellos se vuelven sedentarios. Ellos ya se quedan, ¿verdad?, como tal, en alrededores de estos lugares por sirve para ellos, ¿verdad? Para poder establecer un hogar, un lugar específico y ya no continuar, ¿verdad?, este trayecto de ir de lugar en lugar. Como lo mencionamos al inicio, tenemos dos culturas fundamentales, que es la Grecia. La cultura griega tiene sus orígenes cercanos a 1500 antes de Cristo. Se desarrolló en el mar Egeo y es una de las fuentes de desarrollo de la cultura occidental. En 1500 y en 1100, antes de Cristo, se desarrolló el periodo micénico. Que se caracterizó, dice, porque no se han encontrado documentos transcritos de la época. Entonces acá lo que hace es que nos presenta los primeros indicios de la cultura griega. Cerca del año 800 antes de Cristo, las tribus de los helenos comenzaron a formar ciudades, estados, cada una de su propio gobierno. Las ciudades más importantes eran Atenas, Tebas, Megara, Corinto, Mileto y Esparta. Se organizaron en polis, es decir, en grupos sociales. Son una estructura propia de gobierno, organización social y económica. Esparta era la ciudad-estado, cuya característica principal la fuerza militar. Y acá vamos también a destacar que tuvieron grandes guerreros, a grandes ejércitos al servicio y al cuidado de los niños. Dice, estaban gobernados por una junta de 5 hombres llamados por quienes controlaban el gobierno, la enseñanza y la propiedad. Atenas era una ciudad también estado más grande de Grecia. Los atenienses desarrollaron y perfeccionaron la democracia. Términos que hoy en día nosotros todavía tenemos, ¿verdad?, dentro de nuestro sistema social. Avanzamos y dice, en 1493 a.C. comenzaron las guerras mediáticas entre griegos y persas. Se les atribuye ese nombre porque los griegos llamaban medos a los persas. Esta duración, casi 50 años, la victoria griega fue fundamental en la historia del occidente porque los ideales de la democracia y la libertad, en este caso, ¿verdad?, era algo importante que iba a destacar dentro del mismo. Una causa fue la diferencia entre Esparta y Atenas en los ámbitos de la cultura y la sociedad. Ahí es cuando empiezan, ¿verdad?, a desligarse un poquito. Y no olvidemos que decía al inicio, si va creciendo, va tomando otra categoría. Y por lo tanto, como va a ir creciendo, ¿verdad?, va a ir adoptando nuevas situaciones. Acá nos dicen que controlaba a sus vecinos económicamente. Atenas fue derrotada y el militarismo se impuso sobre la democracia. El militarismo como tal, estamos hablando de un gesto, ¿verdad? Como sale la guerra, agarra y pelea, él se instaura el poder. Aquí cambia, ¿verdad? Y se deja relegado. Está bien que salga hasta las batallas y llegar, pero ya automáticamente el sistema social era totalmente distinto.
El arte y la arquitectura griega. Avanzamos entonces con otro aspecto, con otro punto importante de la cual pues hacemos uso, ¿verdad?, del mismo popular. Entonces, el arte y la arquitectura griega. La escultura tuvo un antecedente en el periodo arcaico que abarcó los siglos 7 y los siglos 6 antes de Cristo. Por ejemplo, de este periodo fueron los puros y el coral, piezas escultóricas de hombres y de doncellas. En el siglo 6 y 5 antes de Cristo, la escultura alcanzó su mayor desarrollo, conocida, quien creó la escultura de Atenea en el Partenón y la de Zeus en su propio templo. Entonces acá, ¿verdad?, al igual que todas las civilizaciones mencionaba al inicio, pues van a tener desarrollo, ¿verdad?, de algunos aspectos que ahora nos compete, ¿verdad?, establecer a la escultura. Y acá tenemos la escultura de Homero, ¿verdad?, como él era de forma física, como era la vestimenta antiguamente. Más adelante hablamos de la pintura, se desarrolló en varios en vasos y copas, en que se describían escenas heroicas y narraciones inspiradas en diversas obras literarias. El escritor más conocido de los griegos fue Teuclides. A todo el conjunto de artes plásticas griegas se le conoce como arte clásico. La literatura griega cultivó los géneros épico, lírico y trágico. Estos son los primeros eventos que nosotros vamos a conocer. Me imagino que en la parte de idioma español, pues ustedes en la primera unidad vieron en la clasificación de lo que fue en algún momento, ¿verdad?, los géneros. Tenemos acá que si los géneros se desarrollaron en aquel entonces, los primordiales o los básicos, seguramente dentro de este rango específicamente. Más adelante, dice, todo conjunto de artes plásticas griegas se le conoce como arte clásico. La literatura griega cultivó los géneros, les decía, épico, lírico, trágico y dramático. El género épico, como su nombre lo indica, eran todas las hazañas que lograban en batalla. El lírico, pues era un arte de la escritura cantada, ¿verdad? Cantaban sus batallas, cantaban lo que había sucedido. Y el trágico o dramático hace un desenlace de la problemática social. Homero es el autor de la llamada Ilíada y la Odisea, que representa el género narrativo y también el género épico en la lírica. Destacaron Safo y Pindaro en la tragedia, que fue la base del teatro como fundamento de los sentimientos y la crítica hacia las instituciones. Y entonces ya no solo bastó con tenerlo escrito, sino replicarlo, ¿verdad?, de forma teatral. La arquitectura resaltaba por la que utilizaron los diversos materiales, principalmente el mármol, se tallaba, ¿verdad?, donde se expresaba el movimiento de las emociones. Los griegos nos legaron a tres órdenes arquitectónicos: el dórico, el jónico y el jónico. Estos son elementos fundamentales que desde se vienen desarrollando. Los tipos griegos estaban divididos en concepciones. Entre ellos está la escena donde estaba colocada la imagen de Dios, a quien estaban dedicando su templo. Las columnas que la rodeaban en el atrio, el entablamiento del sistema, las columnas, y luego todos aquellos adornos que en algún momento puedan sumarse al mismo. El Partenón fue la obra arquitectónica más representativa de la cultura griega. Tenía elementos dóricos, pero también en rasgos. Y entonces está ahí, ¿verdad?, como nosotros avanzamos, vimos entonces a qué se refiere una cultura antigua, cuál es el desarrollo de la cultura griega y
y vamos a pasar a una estructura política griega. Cuando nosotros hablamos de la parte de la estructura, vimos en la talla que pueda tener, pero cuando estamos hablando de la relación a la griega, pues ahí vamos a encontrar alguna variante. Tenemos acá la base de la organización política de los griegos, era la polis, el grupo social que la iba a regir. Sus antecedentes fueron las ideas tribales, claves, porque debemos decir que la ciudad está lo que era el Estado, que es otro elemento fundamental. Se recuerda que les mencionaba al inicio, que nosotros como que hemos tomado y adoptado, ¿verdad?, ciertas situaciones antiguas, y nosotros también, ¿verdad?, tenemos nuestro Estado, es decir, el Estado de Guatemala. Acá dice que el Estado eran las monarquías que en el siglo VIII antes de Cristo se convirtieron en oligarquías, es decir, grupos que tenían el poder. Ahí, el que tenía el poder, ¿verdad?, era que el Estado desarrollaba desde un inicio esa parte de la democracia, de la dirección del grupo social al cual estaba referido. Tenemos que la ciencia griega se estaba en la astronomía griega, que basó los cálculos y observaciones en los trabajos de Tales de Mileto. Se llegó a precisar eclipses solares. Tales de Mileto es el creador de la matemática griega, se le atribuye varios teoremas y fórmulas. El matemático Pitágoras fue el creador del teorema que lleva su nombre. Así fue el creador de la teoría de los pesos de los cuerpos y las leyes de la matemática. Cada uno fue eligiendo un escrito, un aporte de conocimiento que hoy en día nosotros todavía seguimos hablando. Ahora ya cambia. Ya no estamos hablando solamente desde el lado de la administración del Estado, ya no estamos hablando solamente de la parte legislativa, ¿verdad?, que contiene, ya no estamos hablando de la parte militarizada que cada país tiene, sino ahora también estamos hablando ya de ciencias involucradas para el desarrollo, ¿verdad?, de la sociedad. En la medicina se establecieron estudios sobre el funcionamiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Hipócrates fue su máximo representante y elaboró diversos tratamientos curativos. Es considerado el padre de la medicina. Tal vez usted ha escuchado en algún momento que le dicen al doctor, ¿verdad?, pues es un juramento hipocrático, ¿verdad?, en donde él iba sí o sí a salvar la vida. Aquí también dice Anaximandro, se considera el autor del primer mapa confiable, y lo que es Erotenses acuñó el término de geografía. Gracias a estos filósofos nosotros tenemos, ¿verdad?, acceso a muchas situaciones que para nosotros eran invisibles. Sin embargo, sabemos que siempre aprendemos. La polis y el Partenón, la polis, antigua Grecia, era un estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. Posteriormente surgen las ciudades estados, entre ellas está Atenas, donde fue construido el Partenón, erigido en el siglo V a.C. Este edificio se convirtió en uno de Zenón, erigido en el siglo V a.C. De este edificio se convirtió en uno de los símbolos más apreciativos de la cultura griega. Y vean, acá está, solamente porque ya tiene pues lógicamente vamos a encontrar, ¿verdad?, solamente de algún. Esto es lo que destaca entonces de la cultura griega, de que nos estamos refiriendo específicamente a estos aspectos sociales. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? No, mi. Muchas gracias por responder. Entonces, por favor, chicos, vamos a trabajar ya las páginas, ¿verdad?, que nosotros ya hemos abordado, que son páginas 128, 129, 130, que es donde avance 131 y
Continuamos esto más adelante con las otras bases. Así que por favor, aprovechemos nuestro tiempo que todavía me resta suficiente para hacer el resumen y el desarrollo de las actividades. Por favor. ¿Dudas al respecto? No, teacher. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, trabaje
Y jóvenes que tengan una feliz y bendecida mañana pueden pasar la clase, por favor. Feliz día para todos. Nos vemos, señor.